Le metieron 7 goles en su primer partido del Mundial, pero una semana después, en el segundo, no le metieron ninguno. Minuto 3. Un pase largo de Moisés Caicedo parte en dos a la defensa de Curazao. Ener Valencia, con más de 200 goles entre clubes y selección, queda mano a mano con el arquero. Se sacude al defensor que viene recuperando, controla perfecto y dispara desde un lugar donde ha hecho gol 1000 veces. Pero Rum la saca. Esa fue la primera advertencia del guardameta caribeño. Al final del partido, Eloy Rum había tapado 15 remates, la mayor cantidad de atajadas de un arquero en 90 minutos de un mundial desde que se empezó a contar el dato en 1966. Ecuador terminó la noche con 27 tiros en total, 15 al arco y 0 efectividad, así que el marcador quedó 0-0. Curazao es la nación más pequeña por población que ha jugado jamás un mundial, puesto 81 del ranking FIFA. Una semana antes, en su primer partido mundialista de la historia, había caído 7-1 contra Alemania. Ecuador, en cambio, llegaba con grandes expectativas, armado alrededor de Caicedo en el medio y Valencia en la punta, un equipo del que todos esperaban que pasara por encima de una selección debutante que todavía estaba aprendiendo a pararse en el escenario mundial. Ecuador tenía mejores jugadores, Ecuador tuvo la pelota casi toda la noche, Ecuador tenía toda la razón para pensar que esta sería la noche en la que por fin encontraría su ritmo. El grupo E ya había sido cruel con los dos. En la primera fecha, Alemania le metió 7 a Curazao. El mismo día, Costa de Marfil le ganó 1-0 a Ecuador, dos resultados que dejaron a ambos necesitando algo del otro partido solo para seguir en carrera. Para Ecuador, un empate era un tropiezo. Para Curazao, un empate era un milagro que nunca antes habían tenido la chance de perseguir. Con lo que se topó Ecuador, en cambio, fue con un arquero de 37 años viviendo la noche de su vida. El plan de Curazao nunca fue complicado: achicarse, proteger el área, obligar a que cada remate viniera de lejos, o entre una multitud de cuerpos, o las dos cosas. No es el fútbol que se gana admiradores, pero durante 90 minutos contra uno de los equipos señalados del torneo, fue casi imposible de romper. Esto no era terreno del todo desconocido para Ecuador, aunque el resultado dolió igual. En las eliminatorias habían empatado 8 de 18 partidos, incluyendo 4 empates sin goles seguidos para cerrar la campaña, antes de pasarle por encima a Argentina 1-0 en el último. En los amistosos previos al Mundial, empataron 5 de 8. Siempre iba a sufrir el día que una defensa se negara a romperse, y Curazao le dio exactamente ese problema durante 90 minutos completos. Minuto 20, Valencia otra vez quedó solo, Rum se la saca. El partido se mantuvo así en el primer tiempo, Ecuador probando, Curazao aguantando, Rum leyendo cada balón antes de que llegara. Pedro Vite mandó uno apenas afuera, una más de varias que, de alguna forma, igual no terminó en gol. El segundo tiempo es cuando esto pasó de ser una gran actuación a una histórica. Ecuador seguía cambiando la pregunta y Rum seguía teniendo la misma respuesta. Gonzalo Plata, de cerca, en un córner, atajada. Valencia de nuevo, minutos después, atajada. El que entró desde el banco, Kevin Rodríguez, un minuto más tarde, atajada. Caicedo probó de afuera, atajada. Plata se tiró de cabeza a quemarropa, atajada. Para la hora de juego, el banco de Ecuador ya ni festejaba la jugada antes de que pasara, solo esperaba a ver si esta vez, por fin, sería distinto. Nunca lo fue. Cerca del minuto 80, con la paciencia de todo el estadio agotándose, Rum sacó otro cohete de media distancia, su atajada número 15 de la noche, las más atajadas de un arquero en tiempo reglamentario de un mundial en 60 años. Al minuto 90, el ecuatoriano Ángelo Preciado mandó un centro que pegó en el travesaño antes de salir. Hasta el palo jugó para Curazao esa noche. Fue la última jugada del partido. Rum nunca tuvo la chance de llegar a 16 y para entonces ya casi ni importaba. Del otro lado también hubo una noche calladita, pero excelente. El arquero de Ecuador, Hernán Galíndez, sacó un par de atajadas de nivel altísimo, negándole el gol a Líbano Comenencia y a Juninho Bacuna, el mismo Comenencia que había hecho el único gol de Curazao en el torneo hasta entonces, contra Alemania. Esto no fue un equipo encerrándose mientras el otro perdonaba, fueron dos arqueros
arqueros negándose a perder, solo que uno de los dos tuvo que justificarlo 15 veces. Era apenas el segundo partido de Curazao en la historia del Mundial y les dio 2 primeras veces de una sola vez, su primer punto y su primera valla invicta. Sobre el papel, esta tenía que ser la noche que confirmara la diferencia entre los dos equipos. En cambio, confirmó otra cosa completamente distinta. Cuando sonó el silbato final, el dolor del 7-1 contra Alemania quedó por una noche completamente de lado. Rum lo describió después como casi perfecto. Para mí, como arquero, este es casi el partido perfecto, dijo. Bromeó con que ahora su país le debe una estatua. Su Instagram cuenta su propia historia. 122,000 seguidores antes del pitazo inicial, más de 724,000 una hora después, y siguiendo en aumento. Números que no se frenan una vez que los videos del partido empiezan a circular. El entrenador de Curazao, el veterano holandés Dick Advocaat, lo resumió simple después. La mayoría de las 68,598 personas en el estadio estaban ahí por Ecuador, no por una isla de 158,000 habitantes de la que la mayoría jamás había tenido razón de pensar antes de este mundial. Curazao estaba ampliamente superado en número en lo que técnicamente era su partido de visitante, y aún así les dio su noche más orgullosa en la historia del fútbol. Lo único que se siente es orgullo de lo lejos que hemos llegado, dijo Advocaat. La convocatoria de Curazao no está armada como la de la mayoría de selecciones. Una isla de 158,000 habitantes no tiene la infraestructura de academias para sacar un plantel mundialista por sí sola, así que el equipo se apoya fuerte en la diáspora. Jugadores de raíces curazoleñas, criados y formados en Países Bajos, con más chances de salir de una. Después de Columbus, el camino siguió. Volvió al Vitesse, después firmó con el Cercle Brugge en Bélgica. En diciembre pasado se movió otra vez al Miami FC. No es un club de la MLS, es un equipo de la USL Championship, la segunda división de Estados Unidos, varios escalones abajo de donde había estado su carrera no hace tanto. Tenía 37 años, un campeón de MLS Cup, recalando en la segunda división del fútbol americano, el tipo de pase que casi ni es noticia. Y ni siquiera era la primera vez que hacía algo así. En 2019, Rum atajó 12 remates cuando Curazao ganó su primer partido de Copa Oro en la historia, contra Honduras. Un escenario más chico, un número más chico, pero el mismo patrón, un arquero conteniendo a un equipo más fuerte a punta de atajadas hasta que su propio equipo encontrara la forma de pasar. Años después, fue pieza central en las eliminatorias que metieron a Curazao al Mundial, la campaña que los convirtió en la nación más pequeña por población en llegar a un Mundial. 6 meses después, estaba parado en un estadio de Mundial en Kansas City, el más veterano del plantel de Curazao, con 75 partidos por un país que la mayoría del mundo del fútbol no podía ubicar en un mapa hace un año, dando una actuación que metió su nombre en la misma frase que las mejores noches de arquero que ha dado este torneo en su historia. Esa lista es corta y se remonta más atrás de lo que la mayoría cree. Stoyan Jordanov atajó 12 para Bulgaria contra Marruecos en 1970. Ramón Quiroga atajó 14 para Perú contra Países Bajos en 1978. Tim Howard hizo la noche de su vida con Estados Unidos contra Bélgica en 2014, una cifra que depende de quien la cuente, 15 o 16 en un partido que necesitó alargue para resolver la duda. Eloy Rum atajó 15 dentro de los 90 minutos reglamentarios por el país más chico que jamás se ha parado en este escenario. Es el tipo de marca que importa más en los libros de récords que para cualquiera que lo vio en vivo. Lo que importó en el estadio fue que Rum se fue con algo que el equipo de Howard no se llevó esa noche en Brasil, un resultado que mantuvo viva la chance de su selección. Nada de esto cambia mucho la tabla todavía. Ecuador todavía necesita ganarle a Alemania en la última fecha de grupo para tener una chance real de avanzar. Curazao todavía necesita ganarle a Costa de Marfil para lo mismo. Un punto es un punto, no una garantía, y los dos equipos saben exactamente lo fino que sigue siendo el margen. Pero para la nación más chica de este mundial, en apenas su segundo partido en la historia, un empate sin goles contra uno de los equipos señalados del torneo no es una nota al margen, es toda la historia hasta ahora. Hace una semana, este mismo equipo encajó 7 goles y se vio exactamente como el equipo de relleno que todos esperaban. El sábado, un arquero que nadie fuera de Curazao tenía mucha razón de conocer una semana antes, convirtió 15 razones distintas
distintas para no creer en este equipo en el mismo resultado, una y otra vez, hasta que el único número que importaba se quedó en 0. No hay ninguna garantía de que Curazao tenga otra noche como esta. Ganarle a Costa de Marfil, el último obstáculo entre ellos y un lugar en los octavos, es un examen completamente distinto, pero pase lo que pase, nada cambia lo que ya pasó en Kansas City, el país más chico que ha llegado jamás a un mundial, parado de igual a igual contra uno de los caballos negros del torneo, cargado en la espalda por un arquero de 37 años que 6 meses antes estaba apagando su carrera despacito en la segunda división de Estados Unidos. Los récords se rompen y se reescriben todo el tiempo. Esta es el tipo de noche que no necesita ser la más grande de los libros para seguir siendo la que nadie que la vio va a olvidar.